cuesta mucho más lo que no se ve. Si quieres crecer realmente a doble, a triple dígito, la única forma es digitalizando tus procesos, siendo más eficiente. Hay oportunidad, pero también hay urgencia. Hoy en día el e-commerce B2B en México equivale a 16.6 mil millones de dólares. Pero la pregunta ya no es si la industria mexicana se va a digitalizar, sino la pregunta es qué tan rápido va a poderlo hacer. Bienvenido al podcast de Marketing for E-Commerce con Carla Robles. Bienvenidos otra vez a este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo y esto es porque el B2B, las empresas B2B, business to business, son un negocio que equivale a 36 billones de dólares a nivel mundial. Los datos nos dicen que es 4 veces más grande que todo el e-commerce de consumo que conocemos y sin embargo en México la mayoría de las empresas industriales todavía están vendiendo por WhatsApp, por Excel, por llamadas telefónicas. Y hoy queremos hablar de eso. Hoy tenemos con nosotros a dos voces de la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, para hablar de lo que nadie está discutiendo con esta urgencia y que es cómo se tiene que transformar la industria mexicana antes de que el mundo digital nos deje atrás. Muchas gracias, Román Batis, presidente de la rama 68 de Canacintra, y muchas gracias, Armando Vélez, vicepresidente de esta misma rama. Estamos muy, muy emocionados de por fin platicar con ustedes. Y bueno, antes de nada, pues compartirles que este es su espacio y estamos muy agradecidos con ello. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Armando, por compartir este espacio. Y yo quisiera empezar dando un poco de contexto. ¿Quién es Canacintra? Canacintra es la Cámara, como bien comentas, de la Industria y la Transformación de México. Agrupamos a más de 33,000 afiliados. Estamos dentro de 14 sectores industriales con alrededor de 104 ramas. Estamos en 76 delegaciones y en 14 zonas geográficas. Esto es para que entiendan un poco la representación que tenemos a nivel nacional y también de lo que representa el sector industrial en México. Estamos hablando del 18% del PIB, ¿no? Y estamos hablando de alrededor de más de 6 millones de empleos formales. Y pues nosotros como Cámara estamos aquí precisamente para habilitar a nuestros afiliados en todo lo que es el tema de la transformación digital. Antes de que entremos a hablar específicamente del B2B, cuéntenme qué es la rama 68, ¿no? Que es una de estas muchas ramas que tiene. Pues mira, la rama 68 es justamente de comercio electrónico. Nosotros pertenecemos al sector de tecnologías de la información y economía del conocimiento. Como comentaba Román, son 14 sectores industriales y uno de ellos es la parte tecnológica. Entonces, aquí en la rama 68, pues tenemos la misión y el objetivo de poder fomentar acciones para que se puedan digitalizar las empresas. Como comentaba Román, son más de 33 mil afiliados. Sin embargo, hay que considerar que pues, la gran mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Obviamente sí hay empresas grandes, industriales, pero al final sí hay un porcentaje importante de medianas y pequeñas empresas. Entonces, justamente ahí es donde normalmente existe un área de oportunidad muy importante para las pymes de poder digitalizarse, ¿no? Y es parte de nuestra misión en la rama 68. Ahora, antes de todo esto, ¿cuál es la conversación que más están teniendo las marcas dentro de la industria mexicana en este momento? Las que ustedes más escuchan, ¿qué está sonando allá afuera? Pues la conversación y hablando del tema de B2B, pues creo que estamos en un punto de inflexión. Como bien comentabas, hoy la inversión extranjera directa tiene récord histórico y creo que vamos a seguir en ese sentido. Hay que entender cuál es el contexto actual del nearshoring, la relocalización de las cadenas de suministro y pues lo que se platica allá afuera es que hay oportunidad, pero también hay urgencia. Entonces, de nosotros desde la Cámara estamos trabajando precisamente para poder entender todas estas oportunidades y cómo podemos captarlas como Cámara y como sector industrial en México. Ustedes nos hablan de 33,000 empresas, ¿no? Es un mundo de empresas. ¿Cuál es el estado de ánimo con todas estas cosas que están pasando? ¿Cuál es el estado de ánimo
de esta base empresarial? ¿Hay optimismos? ¿Están cautelosos? ¿Están preocupados? ¿Cómo leen ustedes este momento que estamos viviendo? Mira, yo te diría que sí, efectivamente, por el tema macroeconómico y también económico local, sí hay un grado de incertidumbre. Sin embargo, creo que hay, como comúnmente se dice, ¿no? Ante las crisis siempre hay oportunidades. Y yo creo que aquí la oportunidad, sobre todo para las pymes, es justamente de poder optimizar sus procesos, de poder hacer automatizaciones que realmente ahorita por la tecnología y nosotros como pertenecemos al sector tecnológico lo vemos todos los días. Hoy en realidad la tecnología ya es bastante democratizadora, ¿no? En el sentido en que pues, no necesitas grandes plataformas, grandes procesos o grandes equipos para empezar a vender B2B y ser competitivo a nivel mundial, sino realmente ya hay plataformas y procesos bastante asequibles para las pymes y poder impulsarse en el e-commerce. Y te doy un dato importante, ¿no? Hoy en día el e-commerce B2B en México equivale a 16.6 mil millones de dólares. Se espera que para el 2034, es decir, en unos 8 años, esto crezca a 133 mil millones de dólares, con un crecimiento año con año del 26%. Es decir, el e-commerce B2C tradicional ahorita está creciendo entre un 15-20% dependiendo del año, pero el B2B todavía tiene mucho por crecer, ¿no? Todavía tiene muchas áreas de oportunidad para poder digitalizarse y justamente lo vemos con la llegada de Amazon Business, con la llegada de Mercado Libre Negocios, que realmente pues tienen menos de año y medio, 2 años en México y es justamente el momento en donde las empresas, adicional a tener un B2B para vender localmente, pues también ya hay las plataformas y los mecanismos para poder exportar a otras regiones, ¿no? Entonces yo creo que es un momento importante en la historia en la que estamos viviendo y justamente por eso en Canacintra queremos impulsar esto, ¿no? Ustedes nos hablan acá de las herramientas, de la democratización de lo digital, ¿no? Pero ¿cómo está siendo esto recibido por el empresario, ¿no? ¿Cómo ve el industrial mexicano esto? Ya saben que es una urgencia, todavía hay que convencerlos de que hay un problema. ¿Cómo está el industrial mexicano? Yo te diría que cada vez ese trabajo de convencimiento es menor, es decir, ya los industriales de un tiempo para acá saben que el problema existe. Eso ha cambiado en los últimos 2 años precisamente con esta aceleración de la digitalización. Hoy realmente lo que ellos están viviendo son los problemas reales, es decir, el tema para poder capturar pedidos, reducir errores, tener visibilidad de la cadena de suministro, ya sea a la venta o simplemente a la compra para ellos cómo compran sus insumos. Es decir, el problema ya es real y ahorita creo que estamos en una etapa es de tenemos, o el problema más bien que tenemos que trabajar es por dónde empezar. Cada empresa tiene un contexto diferente, cada industria, cada zona geográfica, cada producto, y ahí es donde creo que nos estamos llevando más tiempo en decir cómo poder empezar con esta transformación digital. Entonces, ahí es donde creo que vamos a trabajar en los próximos años precisamente para lograr alcanzar estos objetivos que nos comentaba Armando. Al final, seguimos viendo una industria donde tenemos procesos de hace 20 años, ¿no? Cuando los clientes ya están en procesos de 2026 que cada día más son más rápidos. ¿Qué es lo que están viendo, no? O sea, a nivel de fotografía o de radiografía, ¿qué es lo que ven? ¿Dónde están, esos puntos de dolor más grande, no? ¿Hay algunos sectores en los que haya mucho más trabajo que hacer que en otros? Cuéntenme un poco de esta radiografía. Pues mira, yo te diría que el reto principal es la capacitación y sobre todo la consultoría, ¿no? Que al final, como dice Román, muchos directores o dueños de empresas ya saben que la digitalización llegó, ¿no? Ya saben que está Alibaba, que está Mercado Libre de Negocios, que está Amazon Business, ¿no? Ya tienen de alguna forma conocimiento incipiente en por dónde va el mercado, ¿no? Pero creo que falta mucho romper esos paradigmas y como tú decías, ¿no? Las empresas siguen haciendo procesos de hace 20 años, sin embargo, el cliente que les compra, pues es un cliente a lo mejor más joven, ¿no? Millennial o incluso más joven, que ya espera tener experiencias digitales como si estuviera comprando en Amazon o en Mercado Libre o en cualquier marketplace, ¿no? Entonces, al final,
no hay un gap entre lo que están haciendo las empresas a nivel proceso con lo que espera el cliente, ¿no? Entonces, justamente esa es la brecha que queremos cubrir, justamente con capacitación, con webinars, con asesoría, con congresos, con este tipo de estudios, ¿no? Para echarle una cubetada de agua fría, ¿no? La industria, sacudirle un poco y decirles, oigan, si quieren entrar a Alibaba, porque Alibaba está por construir un headquarter muy grande aquí en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, en el Torreón, ¿no? Justamente para permitir que las empresas tengan la parte tecnológica y el conocimiento de poder vender en tiempo real en un live shopping con Asia, ¿no? A nivel. Y entonces, ¿realmente estamos preparados para eso? Pues yo creo que no. O sea, yo creo que sí falta todavía mucha capacitación, mucha evangelización, consultoría para poder tener los básicos que necesitan las empresas y poder montarse en estas grandes plataformas de manera exitosa, ¿no? Y que puedan vender más en otras regiones, ¿no? Incluso no nada más aquí en el mercado local, sino en Asia, en Europa, en Norteamérica, ¿no? Ahora, esto al final también tiene un impacto, este no estarle entrando al ritmo o no haberle entrado al ritmo, que se necesitaba, tiene un impacto económico, ¿no? ¿Sabemos hoy, tenemos algún dato que nos diga cuánto nos está costando estos errores, estos tiempos muertos, estos procesos obsoletos, estos clientes perdidos? ¿Tenemos algún dato que nos puedan dar por ahí? Pues, como dato, cuantificable, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que cuesta mucho más lo que no se ve. Es decir, donde hay más pérdidas dentro de un proceso comercial es esta parte invisible. Es decir, puede ser un error de captura de un pedido o, ese mismo error de captura del pedido te puede generar que tengas devoluciones o que un pedido lo tengas que enviar en 2 o 3 ¿cómo se llama? Camiones porque se gestionó mal. Es decir, todo ese costo que se genera por precisamente tener fricciones en los procesos que tenemos con nuestros clientes, pues son los que más nos llevan. Hay, digamos, sí, por ejemplo, algunos porcentajes que te marcan que tú puedes ahorrarte ¿cómo se llama? Entre un 30 y 70% del proceso con errores de captura, ¿no? Que tu ticket generalmente va a ser más alto si tú pones a disponibilidad toda la visibilidad de toda tu cadena de valor comercial. Es decir, sí hay ciertos factores, pero cabe mencionar que cada industria es diferente y como lo preguntabas hace rato, ¿no? O sea, hay sectores en donde esto, digamos, su nivel de tecnificación es peor y las brechas es mayor. Ejemplo, si hablamos de la automotriz hoy, si tú quieres pertenecer a la cadena de suministro del sector automotriz, pues prácticamente estamos hablando que todos tus procesos comerciales deben de estar digitalizados. Ahora, si nos vamos a un sector de la industria, ahí podríamos encontrar compradores y vendedores en un nivel de maduración, yo creo que más a la par, por así decirlo. Entonces, es importante empezar digo, las empresas que no lo han hecho, es importante empezar ya a trabajar sobre esa transformación digital en los procesos comerciales que tienen con sus clientes. Ahora, tú hablabas ahora mismo de industrias que ya están súper avanzadas, ¿no? Que ya tienen un montón de experiencia, pero tenemos otra parte que son las pequeñas y medianas empresas que forman gran parte del tejido empresarial de México y que tienen una participación muy, muy menor, ¿no? O sea, estamos hablando de casi el 99% del tejido empresarial de México son pymes, ¿no? Y menos del 10% le están entrando a esto, ¿no? Esta brecha que hay entre entrarle a la digitalización completa, porque no se trata solamente de vamos a pasar nuestras cosas de un cuaderno a un Excel, ¿no? Ni vamos a hacer un flujo de trabajo X. Esta brecha tiene que ver eh, con la falta de digitalización comercial o o sea, o son problemas completamente distintos, ¿no? O sea, no tenemos las herramientas correctas y hay un problema tecnológico, o es un problema cultural y operativo. Yo te respondo eso. Se hizo una encuesta en Europa hace ya tiempo a 5,000 empresas de justamente ver cuáles eran los principales stoppers de la transformación digital. Y algo importante es que los tres primeros razones tienen que ver con personas.
La resistencia al cambio es el número uno, falta de empuje de directivos y la competencia en cuanto a saber hacer las cosas digitalmente, ¿no? Y los otros tres pues, ya tienen que ver con tecnología, con falta de presupuesto y demás. Pero realmente lo más importante a vencer, coincido que es justamente la parte cultural, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Porque la gran mayoría de estas empresas, pues, son empresas familiares que a lo mejor van en la segunda, tercera, cuarta generación y, pues, vienen acarreando procesos de hace mucho tiempo que difícilmente, pues, van a poder modificar porque, pues, así lo han hecho siempre, ¿no? Y les ha funcionado. Entonces, finalmente yo creo que estas empresas están en una zona de confort, por así decirlo. Sin embargo, viene algo importante, que es, si no te digitalizas, si eres, digamos, más experta en la parte digital, no vas a poder escalar, ¿no? Si quieres crecer realmente a doble, a triple dígito, la única forma es digitalizando tus procesos, siendo más eficiente y evitar cosas manuales, ¿no? Incluso recursos humanos hasta cierto punto, porque al final puedes digitalizar muchas cosas. Y hay un componente importante, ¿no? Que surge hace 2 años, la inteligencia artificial, ¿no? Esto acelera todavía más el tema de poder adoptar estas nuevas tecnologías para ser más eficiente, para tener un mejor retorno de inversión, para ser más ágil y sobre todo ser competitivo, no nada más a nivel local, sino a nivel ya internacional, que es a donde justamente se espera que lleguen estas pymes, ¿no? Y hay casos de éxito de empresas que empezaron siendo un changarrito, ¿no? Y en la cochera de su casa, así como la historia de Apple o de Amazon, es real. Y en México hay muchas historias, ¿no? De una persona que vivía en Zapopan y empezó haciendo barriles en su casa y ahorita exporta contenedores completos a Asia, ¿no? A través de Alibaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay historias de éxito muy interesantes, pero yo creo que sí, principalmente es un tema cultural. Eh, yo creo que uno de los catalizadores importantes son estos grandes marketplaces que han entrado a México, en donde yo creo que están haciendo una buena labor en poder impulsar a que las pymes se atrevan a exportar, se atrevan a mejorar sus procesos digitales para ser escalables, ¿no? Porque no hay otra forma de crecer. Si seguimos haciendo lo mismo de hace 20 años, pues vamos a tener los mismos resultados, ¿no? No vamos a ser diferentes. Es una Claro, al realidad. final esta brecha nos muestra también una ventana de oportunidad enorme, ¿no? Estamos en un momento histórico, ya Román lo decía al principio, ¿no? Hemos tenido, una captación de inversión, extranjera por nearshoring impresionante, ¿no? 36,000 millones, 36,000 millones el año pasado, y eso es algo muy, muy grande, ¿no? Pero ¿cuántas de estas empresas pequeñas, medianas, que están en estos procesos de crecimiento, de expansión, de desarrollo, están realmente capturando este beneficio, estas oportunidades de las que hablabas, ¿no? Las oportunidades con los marketplaces, la inversión extranjera, etcétera. ¿Qué qué es, cuál es el tamaño de estas empresas que están o el volumen de estas empresas que sí lo están aprovechando y cuántas simplemente lo están dejando pasar? Yo, yo, yo te diría que desgraciadamente, y hay que decirlo como tal, ¿no? El sector de la pequeña y mediana empresa está rezagada y es precisamente, ¿no? Por eso nosotros como Cámara estamos trabajando fuertemente precisamente para la habilitación de las mismas. Y entendamos igual, ¿no? ¿Qué tipo de inversión está llegando? ¿En qué sectores está llegando? Y hay unos mucho más industrial, digo, más tecnificados que otros. Entonces, ese es el punto, ¿no? Tú vas a poderte subir a esa cadena de proveeduría, sí, solo sí, ¿no? Te puedes adaptar a los procesos comerciales que ya tienen las grandes empresas o las grandes inversiones que vienen a México. Eso es importantísimo por un lado, ¿no? Y por el otro lado, también hay que entender, ¿no? Y echarnos un clavado, por ejemplo, con los polos de bienestar, ¿no? De la estrategia de México, ¿no? Que son 15 polos que están divididos por estados, por industrias, y creo que alrededor como pymes hay que trabajar precisamente esas oportunidades que se están viendo. Pero sí es cierto, las empresas que puedan capitalizar esas oportunidades son empresas que tienen procesos ya digitalizados o que están digitalizando esos procesos. Va a ser importantísimo. Yo les diría, vamos tarde, sí, pero todavía hay mucha oportunidad, ¿no? Los próximos 5 años esperamos precisamente captar mucho valor y seguir captando mucho más inversiones en este sentido, y creo que todavía estamos a tiempo para que, si no has hecho nada, te pongas a trabajar precisamente para generar valor y captar este tipo de oportunidades. Estos 5 años de los que tú hablas son,
son un periodo de transición crítica, ¿no? Lo que no hagamos ahorita como empresas va a ser muy difícil. Pero ahora vamos a empezar. ¿Cómo se hace esta transición en la práctica? ¿De qué va? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo llego yo, dueña de una empresa que no está digitalizada? Llego y me acerco y les digo, Román, Armando, no sé ni por dónde empezar. ¿Qué le dirían? ¿Por dónde empezamos? Pues mira, la parte creo que importante que estamos haciendo en Canacintra es como punto de partida es tener la radiografía de cómo están las empresas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de madurez digital? Porque como comentaba Román, eh, siento que México se ha enfocado mucho en el comercio minorista, en B2C. En B2C, pues ha evolucionado muchísimo, ¿no? Desde que llegó Linio 2013, luego Amazon, que ya tiene 11 años en México, Mercado Libre, que está desde de remate, ¿no? Desde el año 2000, pues ya tienen 26 años de existencia. Pues realmente están muy maduro, ¿no? El tema del B2B es que pues sigue todavía muy rezagado, ¿no? Nada más para darte un dato importante, en México seguramente es menos del 10%, y digo seguramente porque no hay data, digamos, actualizada, confiable, y es justamente lo que queremos hacer, tener un estudio confiable para ver cuál es el tamaño del mercado real digital en México. Tenemos seguramente menos del 10% digitalizado el B2B, ¿no? Cuando a nivel mundial, de acuerdo a estudios de Gartner, está llegando este año al 80% de las transacciones B2B ya son digitales, ¿no? Entonces, y principalmente la aguja la mueve Estados Unidos y China, ¿no? China tiene un B2C 50%, Estados Unidos entre un 15-20% B2C, en B2B es un 80%, o sea, realmente ellos mueven la aguja a nivel mundial de la parte digital. Entonces, yo te diría, el costo de oportunidad es, pues lo que estamos haciendo hoy en día, que es poco en digital, multiplícalo por 7, eso es realmente, o 8, eso es realmente donde tendremos que estar, ¿no? Como una de las principales economías, dentro de las 15 principales economías mundiales, debemos estar más o menos en ese nivel, ¿no? O sea, al final, si hay un rezago importante y ahorita todo demás se le tiene que meter al acelerador. Yo te diría cuáles son los primeros pasos, pues hacer consultoría, ¿no? Específica, dependiendo del sector, dependiendo de la empresa. Tenemos por ahí un plan también para hacer de manera masiva, pues sitios, ¿no? De e-commerce, B2B, fáciles, rápidos, no costosos, dependiendo de cada sector, porque cada sector es bien distinto, ¿no? O sea, si tú comparas sector automotriz con sector químico, con sector manufactura, construcción, economía verde, pues son muy distintos, todos tienen diferentes necesidades, retos, por la misma naturaleza del negocio, pues son bien distintos. Entonces, al final hay que entender cada sector, cada necesidad y también el tamaño de empresa para poder adaptar, ¿no? Realmente el B2B sí es complejo, no es tan sencillo como vender celulares o como vender ropa minorista a los clientes finales. El B2B sí requiere un grado un poco más complejo, ¿no? De configuración, de entendimiento y de procesos. Pero al final no es nada imposible, ¿no? Y bueno, tenemos casos a nivel mundial que lo han hecho bien, ¿no? Entonces, yo te diría, lo primero es hacer un diagnóstico justamente de las empresas y algo importante es por sector, ¿no? Porque cada sector es bien distinto uno a otro, ¿no? Ahora mismo de quienes se les han acercado, ¿no? Porque ustedes ya tienen toda una base. O sea, ¿cuál es el dolor más grande que tienen, no? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes hoy en día? Fíjate que me duele esta parte de la digitalización. Siendo sinceros, muy pocos industriales llegan sabiendo cuál es el dolor, ¿no? Regresamos a lo que saben que tienen que digitalizar sus procesos, pero no saben cómo hacerlo. Y yo lo que siempre les digo es que empecemos por arreglar, ¿no? Sus datos. En este caso, ¿no? A tener un buen catálogo con buena información, eh, tener claros cuáles son los datos de sus clientes y a partir de ahí, ¿no? Empezar a llevar todo ese proceso de digitalización. Porque no tiene caso de repente poner un catálogo electrónico en tu portal B2B si los datos están mal, ¿no? Entonces, empezamos un poco por ahí, específicamente, que son los datos, porque nos hemos encontrado mucho que en el sector industrial, ¿no? Ahí venimos o están, digamos, más bien en un procesos de venta análogos, ¿no? A Claro. pasarlos a digitales y, y, y tienen otra manera u otra cultura de trabajar ese tipo de transacciones, no es como el sector minorista que está precisamente enfocado a otro tipo de transacción y en donde la información es básica para poder llevar a cabo una venta.
en el mercado B2B muchas veces la relación que se tiene el vendedor y el comprador importa más que un catálogo bien estructurado, ¿no? O una orden de compra hecha en tiempo y en forma. Entonces, nosotros trabajamos o siempre recomendamos trabajar precisamente sobre la base que son los datos. A mí siempre me llama la atención, digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas B2B, con empresas B2C, ¿no? Construyendo marcas. Y siempre me llama la atención o me ha llamado la atención que cuando llegamos a este punto de quiero entrarle al e-commerce, ¿no? Esperamos que los ciclos de e-commerce de un B2C, de un B2B, perdón, sean muy similares a los del B2B cuando tienes modelos completamente diferentes, ¿no? O sea, ciclos de compra más largos, compradores que están acostumbrados a cierta clase de información, ¿no? No es lo mismo tener una ficha de producto de unos tenis que la ficha de producto técnica especializada que necesitamos, ¿no? Aparte está esto de, eh, de las relaciones, ¿no? Que en el B2B se establecen muy profundamente. ¿Cuál es para ustedes como además de este orden de los datos que es súper importante, cuál es esta cosa, esta área en la que cuesta más que de pronto el industrial mexicano entienda que probablemente bueno, no, que seguramente su e-commerce no va a funcionar como vemos funcionando la marca de los tenis, ¿no? ¿Cuál es esta expectativa que tienen y que cuesta más trabajo, pues, trabajar con ellos? Yo te diría que al final o sea, el B2B, al final, como dice Román, la parte humana no se va a reemplazar. Sí hay un componente humano en el B2B que es muy importante y un decision maker para poder cerrar una venta de 20 pallets de maquinaria, ¿no? Al final sí debe haber un componente humano. Yo te diría, creo que el industrial lo que tiene que entender es que puede ser mucho más eficiente y puede escalar más rápido si automatiza y se optimiza los procesos que pueden automatizarse. Probablemente, y ahorita pues no tenemos robots vendedores aún, probablemente unos años sí va a haber, pero al final el que cierra la venta va a seguir siendo un humano, ¿no? Eso no queda de otra. Pero sí puede haber una parte del proceso B2B que es la parte de cotizaciones, checar inventarios, checar el crédito que tienes para poder hacer una compra grande, cuál es tu balance, todas esas cosas que son talacheras y administrativas, ya se pueden digitalizar, se pueden automatizar y se pueden poner al servicio de los clientes B2B, ¿no? Para que si una persona entra a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, porque le dio insomnio y quiere checar si hay inventario o no de lo que va a comprar al siguiente día, tú le puedes dar la información 24/7, ¿no? Y no dependas de un ser humano. Entonces, toda esa parte que se puede automatizar, se puede optimizar y puedes bajar costos, ¿no? Optimizando esos procesos, pues se tienen que llevar a cabo. El mismo mercado y la misma operación de manera natural se los está pidiendo a los industriales. Entonces, yo te diría, creo que lo importante a vencer con los industriales es mostrarles cuánto se pueden ahorrar en tiempo para que sus vendedores, que finalmente son los que van a cerrar la venta, pues se dediquen a vender, ¿no? Y no se dediquen a consultar inventarios, a pelearse con el de almacén, a facturar, a generar un pedido, ¿no? A hacer notas de crédito de manera manual, muchas cosas que pues, ya se pueden automatizar realmente, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente la digitalización del B2B cobra todo el sentido y eso, como insisto, les va a permitir escalar, porque de otra forma, pues no hay otra forma de crecer si no se digitaliza aquello que les está quitando tiempo a los vendedores hoy en día. Ahora, hablar de e-commerce B2B, ¿no? No es nada más tener una tienda en línea. Como dices, es automatizar, la automatización comercial, es la integración de la cadena de suministros, ¿no? Es la trazabilidad, la analítica, el autoservicio. O sea, son un montón de cosas. Y hacia allá iba un poco. O sea, ¿cómo le explicamos a este empresario que todavía cree que digitalizar o que tener una tienda es abrir un sitio web con un catálogo y poner esto? ¿Cuál es esta gran verdad que necesitamos que entiendan los empresarios mexicanos sobre el e-commerce B2B? Yo te diría que, como bien comentas, luego piensan que tener o digitalizarse es tener un catálogo electrónico. Es un buen principio siempre y cuando este catálogo electrónico cumpla con estas
o que llene estos vacíos de información que tú comentabas, ¿no? No es lo mismo vender una maquinaria o a lo mejor vender insumos de productos químicos, ¿no? La gestión de este catálogo es totalmente diferente, ¿no? Pero yo les digo que pues es como si pusieras tú un anaquel sin vendedor, ¿no? Entonces, puedes ver los productos, pero no puedes transaccionar. Entonces, es muy importante hacerle ver que un proyecto de estas características es un proyecto que empieza a ser la columna vertebral de la empresa. Yo siempre he dicho que es como el mejor punto de entrada para una transformación digital dentro de una organización, es poner tu e-commerce, en este caso B2B, pero también puede ser un e-commerce B2C, y que no se vea como un proyecto del área de sistemas. Es importante que el dueño o el board o el C-suite, lo que me diga según la estructura organizacional de esa empresa, ya sea mediana, pyme, del tamaño que sea, es que debe de venir de abajo de arriba, perdón, como un proyecto totalmente transversal. No se debe de ver ni como un proyecto de ventas, ni como un proyecto de sistemas o un proyecto de finanzas. Es decir, es un proyecto totalmente transversal y eso es cuando realmente se empieza a digitalizar, en este caso, la empresa y todo el proceso de suministro de productos y servicios. ¿Dirían ustedes que esta fragmentación de la visión, porque es algo que vemos muchas veces, ¿no? Esta fragmentación de la visión de la que hablabas, ¿no? De que se ve como un proyecto del área de TI o de nuevos negocios o de innovación o lo que sea, eh, y no se ve como un proyecto integral. Es uno de los grandes errores que cometen las empresas para digitalizar en el momento de que están digitalizándose. ¿O cuál sería para ustedes el gran problema que cometen las empresas en México cuando dicen, le vamos a entrar a la digitalización? Sí, yo coincido con Román. Al final se tiene que ver la parte digital como dice Román, la columna vertebral del negocio. Yo creo que la cuestión aquí no es si las empresas mexicanas deben digitalizarse o no, sino qué tan rápido pueden hacerlo antes de perder competitividad con lo que viene. Porque es una realidad que se están entrando empresas de todos lados, ¿no? De China, de Corea del Sur, de Estados Unidos, que ya están digitalizadas y nos llevan años de ventaja, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con el caso de China, que desde septiembre del 2025, por ley, ya hicieron obligatoria materias de inteligencia artificial desde primaria, ¿no? Entonces ya llevamos casi un año en desventaja a nivel competitividad internacional por los siguientes 10 años, en donde ya la inteligencia artificial va a ser como saber inglés, ¿no? O sea, la gente que no sepa inteligencia artificial, pues va a estar totalmente viviendo en otro planeta, ¿no? Realmente. Entonces, eso nos da idea de qué tan rápido tenemos que hacerlo. Y ahorita con inteligencia artificial, pues todavía más le tenemos que meter al acelerador, ¿no? Porque si estuvimos en el letargo durante mucho tiempo, desde hace 2 años, todavía llegó el nitrógeno líquido que le metieron a la gasolina, que se llama inteligencia artificial, y ahora sí vamos a velocidad, no avión, sino nave espacial, ¿no? Entonces, realmente ese es el reto, ¿no? ¿Qué tan rápido lo podemos hacer? Y es justamente parte de la preocupación de lo que nos estamos ocupando en Canacintra de poder capacitar, poder tener webinars continuos con empresas tecnológicas, con expertos, de poder darles la luz, ¿no? De hacia dónde va el mercado y que se puedan montar rápidamente. Y coincido con Román, ¿eh? El pretexto ideal es tener tu e-commerce, aunque sea muy sencillito, pero al final es el pretexto inicial para poder empezar esa transformación digital, ¿no? Que no ocurre de la noche a la mañana. Lleva tiempo, pero es algo necesario. Justo este tema de la inteligencia artificial parecería que, como dices, le mete el acelerador a todo, ¿no? Deberíamos ir, o pareciera que deberíamos ir más rápido, pero la realidad es que hay muy pocas empresas todavía que están usando inteligencia artificial en el día de hoy, ¿no? O sea, más allá del discurso, más allá de decir, uso ChatGPT o Claude, ponga aquí la inteligencia artificial de su preferencia, ¿no? Para temas de consulta o de peloteos o cosas así. En la operación, ¿tenemos claro cuál es este número que sí le está ocupando? ¿Cuántos le están entrando en la industria? No, definitivamente no hay ese estudio todavía. Hay algunos que hemos estado viendo nosotros como cámara, pero precisamente lo que nos platicaba Armando al principio del podcast, estamos
precisamente como Canacintra haciendo el diagnóstico a nivel nacional y este estudio lo esperamos sacar a finales de octubre de este año y precisamente uno de los pilares que nosotros medimos es precisamente el uso de inteligencia artificial dentro de la industria. Hay que ser sinceros, ¿no? Una cosa es usar un chat, ¿no? Tipo, Claude o cómo se llama, o el que tú me llames, ¿no? De al que tú quieras, dependiendo con cuál te acomodes más, o hacer un piloto, un prototipo. Y otra cosa es muy distinta tener, ¿no? Ya plataformas de inteligencia artificial tomando decisiones para planeación de demanda o dinámica de precios en tiempo real, personalización, etcétera, ¿no? Creo que estamos sí muy al principio, sin embargo, ¿no? Dentro de Latinoamérica sí somos un país que estamos teniendo un nivel de adopción mucho mayor que la región. Hay en este panorama de adopción, ¿no? Y de madurez, hay una perspectiva que tengan ustedes, pues, más conservadora o más optimista, pero un número al que quisiéramos llegar en estos próximos 5 años de los que hablabas, Román. Esa es muy buena pregunta y yo creo que iría, sobre cada, digamos, sobre cada sector. Pero también hay que entender una cosa, yo creo que, el desarrollo y la velocidad tecnológica de la inteligencia artificial, creo que el día de mañana se volverá prácticamente un commodity y por, no sé, por decirlo, por inanición o de facto, ¿no? Ya muchos de los procesos que se empiecen a implementar de hoy para adelante ya tendrán embebida, ¿no? Esa inteligencia en cada una de las actividades que nosotros hagamos como personas y también como empresas. Entonces, eso de alguna manera me tiene un poco tranquilo que eventualmente esta ola llegará y te tendrás que subir. Es como si fuera el internet, ¿no? Que, Claro. eh, que todo mundo se tuvo que ir adaptando. Aquí el problema que lo comenta muy bien o lo puntualiza muy bien Armando es qué tan rápido lo haces tú como empresa y realmente aprovechas precisamente esa ola, ¿no? Por ahí decía, ¿no? Tú quieres estar dentro de los que generan el cambio o te adaptas al cambio. Entonces creo que son dos culturas y dos estrategias totalmente diferentes y cada una te lleva a a un resultado totalmente diferente. ¿Y dónde ven ustedes en general a la industria, no? Hay más que dicen, aquí vamos a jugar a los buenos somos más, ¿no? Pero hay más que dicen, yo quiero estar allá adelante, ¿no? Yo quiero liderar este cambio, quiero ser parte de este desarrollo. O hay más los que de pronto están diciendo, híjole, vamos a esperar, vamos a ver cómo madura esto. O sea, ¿qué es lo que ven más ustedes? ¿Más optimismo y más proactividad y entusiasmo? ¿O más o una actitud generalizada o más generalizada de cautela? ¿Qué es lo que ustedes ven? Yo creo que seguimos todavía en fase beta, sinceramente hablando de México, en probar, ¿no? Y hacer pequeños prototipos o hacer pequeñas pruebas. Realmente yo no veo todavía una adopción madura de la tecnología, porque también la realidad es que que la tecnología va cambiando cada semana, ¿no? Entonces, poder adaptarte a una herramienta que va a estar cambiando y van a tener actualizaciones continuamente, híjole, es bien complicado, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay cierta cautela todavía en esperar a ver en qué momento se va a estabilizar, pero la realidad es que yo creo que no se va a estabilizar en un buen rato, porque, pues, continuamente la inteligencia artificial se va mejorando, ¿no? Por ahí ya salió la noticia de que ya detuvieron a Anthropic con una versión que iban a sacar por temas de seguridad nacional, ¿no? Y que, pues, ahorita estamos en la parte generativa, pero no quiero ver si en algún momento sacan la general, ¿no? Donde ya toma decisiones propias, ya no sigue protocolos, eh, se puede salir de las manos. Entonces, yo creo que todavía hay cierta cautela. Sin embargo, sí es importante que las empresas pues vayan haciendo estos pininos, ¿no? Estas pequeñas pruebas, errores, ¿no? Para ver qué funciona, qué no, porque no hay otra forma de aprender. O sea, esto va tan rápido que ahorita seguramente no hay un experto o una empresa experta que ya domine la inteligencia artificial por la misma evolución de la tecnología, que pues ya estás más o menos aprendiendo una versión y te llegan con otra cosa y va creciendo. Y esto es de semanas, ¿eh? O sea, ni siquiera es de un Sí, periodo de 6 meses o 6 no, meses, unas días continuamente. Entonces, ahorita es justamente esa curva de fase beta que seguramente, pues, va a haber muchos aciertos, muchos errores, pero hay un dato, ¿no? Que justamente mencionan varias publicaciones de el 97 por ciento de los proyectos de inteligencia artificial
son fallidos. Y son fallidos porque precisamente estamos en esa fase de prueba y error y en esa fase beta que todavía no está estable, ¿no? Entonces, no está mal regarla. Lo que no está bien es no aprender de los errores y mejorar, ¿no? Al final yo creo que ahorita estamos en una fase de se vale regarla porque estamos aprendiendo, pero eventualmente pues tienes que ya estar estabilizándote con inteligencia artificial para no seguir perdiendo dinero, ¿no? Esto es algo que en general al mexicano le cuesta mucho, ¿no? O sea, entrarle a algo y saber que hay muchas cosas que pueden salir mal. Esto nos cuesta culturalmente mucho trabajo. ¿Cómo, cómo ayudan desde la Canacintra, desde esta rama 68, cómo ayudan a que justamente los industriales, los empresarios, estén preparados para este, esta fase beta en la que el 97% va a salir mal? ¿Cómo les ayudan ustedes? Porque esto es algo que, les digo, nos cuesta mucho a los mexicanos, ¿no? O sea, todo queremos así implementar y que a la primera nos salga bien. Y en estos procesos en los que, como hemos platicado en otros espacios, de pronto con ustedes, eh, todos vamos tarde, ¿no? Todos vamos corriendo y de todos modos vamos tarde. ¿Cómo, ¿Cómo les ayudamos a entender que este momento de adopción va a ser normal enfrentarnos al fracaso? Yo te diría que nosotros como cámara tenemos que llevarle este mensaje, estas tecnologías digeridas al industrial y entender, ese es nuestro objetivo como Rama 68, es decir, ser este puente, ¿no? Entre el industrial y entre las nuevas tecnologías y a través de habilitación, ¿no? Es decir, eh, poder de repente traducir esos conceptos que pudieran sonar abstractos como EDI, APIs, LMs, etcétera, ¿no? Y pasarlos a un lenguaje mucho más digerible para nuestros industriales, para nuestros afiliados y acompañarlos en ese proceso, es decir, desde el diagnóstico, saber dónde están, cómo los habilitamos y cómo los acompañamos en ese proceso. Habrá industriales muy enfocados, por ejemplo, al sector agroindustria y su modelo de digitalización es totalmente diferente, ¿no? Estará el industrial que a lo mejor está en la parte del sector químicos y entonces ahí se manejan otro tipo de variables como pueden ser estándares, como pueden ser permisos, COFEPRIS y digamos que cada sector tiene sus particularidades y nosotros como Rama 68 es precisamente acompañarlos y traducir, ¿no? El lenguaje de cada mundo, ¿no? Es decir, de la parte tecnológica con la parte en cada sector industrial. Ahí no me dejará mentir Armando que ese es nuestro trabajo y creo que lo hacemos todos los días. Ya los afiliados nos dirán si lo hacemos bien o mal, pero eso es, nos estamos enfocando. ¿Cuál es? A mí me encanta sobre todo esta visión de no tenemos una sola industria, ¿no? Tenemos muchísimas industrias dentro de la industria. Eh, y, ¿Y cuáles serían, digamos, estas tres cosas que todos, sin importar a qué industria pertenezcan o a qué categoría pertenezcan, deberían saber? ¿Cuáles son? Porque tú hablas de este traductor, ¿no? De ser este traductor, este puente entre lo técnico y la realidad, ¿no? Y el humano. ¿Cuáles serían estos tres conceptos que todas las empresas, sin importar su categoría, deberían saber? Yo creo que algo importante es que puedan saber dónde están sus cuellos de botella. O sea, dónde la están regando, dónde no están resolviendo con la gente actual y dónde pueden optimizar y ser mejores. Y por otro lado, cómo pueden llevar eso a cabo para poder incrementar las ventas y llegar a más clientes, a más canales, a otras regiones. Yo creo que eso es algo bien importante porque es bien fácil caer en la ceguera de taller, ¿no? Llevo haciendo esto 20 años, me ha funcionado, pues crezco a un 8, 10, 12% anual, voy bien, pero no se dan cuenta del costo de oportunidad que podrá estar creciendo a doble, triple dígito si puedes digitalizar tus procesos, ¿no? Y Román no me dejará mentir, pero en B2C vemos como cuando lanzan un e-commerce, pues normalmente los crecimientos son a triple dígito, ¿no? Sí. En los primeros meses, ya después se va estandarizando, pero yo es algo que no he visto en B2B aún, ¿no? Ojalá que sí existan esos casos en México, seguramente los va a haber, pero yo creo que es eso, poder autodiagnosticarse y con toda humildad por parte de los industriales decir en qué estoy fallando, ¿no?
¿Cómo me comparo con otras empresas que sí son competitivas, que sí son tecnológicas, del mismo tamaño que la mía, pero que probablemente ya digitalizaron X o y los llevó a estar a un nivel muchísimo más competitivo? ¿Y qué crees? Ahorita ya está exportando a Asia, ya puede exportar a Europa, a Estados Unidos, porque ya tiene la parte EDI, ¿no? De intercambio de datos, o ya tiene facturación electrónica, ya tiene e-commerce, ya puede cotizar en línea, tiene muchas cosas que yo como industrial pues no tengo, ¿no? Porque sigo en mi siguiente de taller y pues estoy en mi zona de confort. Pero cuando llega un competidor a hacer mejores cosas que yo, pues es cuando ya digo, me tengo que poner las pilas, ¿no? A mí me gusta mucho que pongas sobre la mesa esta expectativa, que creo que es una de las expectativas más peligrosas que tiene el sector, ¿no? Y tú hablabas ahora mismo de cuando vemos el lanzamiento de un de un e-commerce B2C, el primer tiempo crecen a triple dígito. Y esto, a mí me parece súper valioso que lo pongas ahí. Esto no es algo que vayamos a ver o que hayamos visto hasta ahora, ¿no? En la industria B2B tienen otro comportamiento y me parece importante que lo pongamos ahí sobre la mesa porque creo que es una de estas conversaciones incómodas que a veces no queremos tener, ¿no? O sea, creer que todo va a funcionar igual que funciona, les decía yo hace rato, ¿no? La marca de zapatos, ¿no? O la de ropa, pues no, porque tú vendes una maquinaria que cuesta 400 veces más, ¿no? Que todo el lote de tenis. Entonces, creo que es importante que se sienten las expectativas, y que se ajusten las expectativas dependiendo de lo que está sucediendo allá afuera. Ahora, parece por acá que cuando hablamos de empresas, ¿no? Y de la digitalización, pareciera que otra vez nos vamos a las grandes empresas que van a ser las ganadoras porque tienen todos los recursos. ¿Hay realmente, desde su lectura, una oportunidad para las empresas pequeñas y medianas? ¿O las ganadoras sí pueden ser más las grandes? No, a ver, y seamos honestos, o sea, el motor de la economía en México es el motor a través de las pymes. Sin embargo, estamos acostumbrados a que las cifras, digamos, el spotlight y todo la manejan las grandes empresas y todo, pero no olvidemos que el motor de la industria es la pequeña y mediana empresa y consideramos que debe de seguir siendo así. Entonces, el problema aquí es que o el tema que nos trae a discusión es precisamente cómo capturamos mucho más mercado, cómo generamos más valor precisamente para ir ampliando y seguir manteniendo este liderazgo, por así decirlo, dentro de la industria y dentro del mercado. Yo te diría que la oportunidad está ahí y lo tenemos que seguir haciendo. O sea, también las grandes empresas dependiendo por su complejidad, por la zona geográfica, por la cadena de valor. Es decir, también necesitan de este tipo de industrias que son, o de empresas que son mucho más ágiles, ¿no? Que se puedan adaptar mucho mejor a los cambios. Entonces, también hay que entender esa particularidad que tiene nuestro mercado con el sector PYME, precisamente para capturar estas oportunidades dentro de México y dentro de la coyuntura que estamos viviendo con la relocalización y el nearshoring. Me encanta que tú pones ahí, o sea, y lo has puesto desde el principio, ¿no? Orden en los datos, integración total de los procesos, adaptación, ¿no? Debemos ser muy adaptables. Eh, y me gusta que lo pongas así porque de pronto pareciera que solo como aprieta el botón y ya, ¿no? Manzanita digitalización. Y no es así, ¿no? O sea, depende, es un proceso en sí mismo. Ahora, ¿cuál es el papel que la Canacintra está jugando, puede y debe jugar en esta transformación y en este acompañamiento? ¿Qué están haciendo hoy como cámara que no estabas haciendo hace 3 años, y que está marcando o está buscando marcar el ritmo de esta transformación? Yo te diría, por un lado, creo que volvemos al tema del estudio, ¿no? Si no tenemos datos, ¿no? Y volviendo a lo que decía Román al principio, si no tenemos datos de cómo está cada sector, ¿no? Cada región, cada rama en la parte digital, pues no sabemos qué acciones tomar, ¿no? Entonces creo que el primer paso es el diagnóstico, ¿no? Como el doctor que llegas al consultorio y a ver qué te duele, ¿no? ¿Dónde estás fallando? ¿Dónde puede ser mejor?
Ese es el primer paso, el diagnóstico. Y lo otro ya es justamente la parte estratégica, ¿no? Que no es lo mismo, pues, hablar con empresas grandes que probablemente ya tengan gran parte de sus procesos digitalizados, a las pymes donde probablemente, pues, tengan solo facturación electrónica y ya, ¿no? O en el mejor de los casos, ¿no? Muchos, pues, probablemente siguen haciendo facturas manuales. Pero sí, la parte de facturación electrónica creo que ya es algo un poquito más, común. Ahora, después de la parte de generar estas partes estratégicas, de segmentar por cuadrantes, ¿no? Los nativos digitales o los fashionistas, los conservadores o los principiantes en términos de transformación digital, pues diseñar estrategias y acciones específicas para cada nivel de madurez digital. Y por otro lado, algo que también estamos haciendo en Canacintra es trabajar de manera transversal con los demás sectores, ¿no? Otros sectores como el sector químico y algunos otros, ¿no? Sector automotriz, sector de construcción, pues todos tienen necesidades de tecnología y de digitalización. Estamos trabajando ya en conjunto de manera transversal con nuestros sectores para poder poner al alcance, como dice Román, somos el enlace entre las soluciones tecnológicas, la parte constructiva, la parte conocimiento, la parte implementación con cada sector, porque, insisto, cada sector pues es un animal totalmente distinto, ¿no? Pues hay que entender muy bien, primero el diagnóstico, qué le duele a cada sector, entender cuál es la naturaleza, por dónde ir en cada sector, después crear estrategias de acción y después ya poner en contacto con los proveedores de tecnología hacia cada sector o hacia cada empresa que tenga o que quiera resolver estos retos, ¿no? Entonces, es parte de lo que estamos haciendo y que creo que antes no se hacía en Canal Sintra, ¿no? Trabajar un poquito más de manera transversal. Creo que esta habla también de un esfuerzo por democratizar, las cosas, ¿no? Al final, pareciera que las empresas funcionaban allá en un lugar como súper lejano, ¿no? Y tenían sus cosas, y no bajaban al mundo real. Y creo que este trabajo que están haciendo en Canacintra habla de de cómo democratizar, de cómo hablar el mismo idioma, de cómo poner el piso parejo para todos, ¿no? Ahora, me gustaría ya, acercándonos como al final, que nos contaran si hoy ustedes tienen enfrente a un empresario, a un líder de marketing, a un líder de transformación, de una empresa que hoy todavía no está ahí, ¿no? No está donde quisiéramos, pero quiere empezar a estar. ¿Cuáles serían estos 3 primeros pasos reales que les dirían: "Tómalos ya"? Ya habló Román ahí por ahí de los datos, que me parece súper valioso, entonces me voy a llevar los datos, ¿no? Como primera. Pero, ¿cuáles serían estos otros 2 pasos que dirías: "Esto lo tienes que hacer sí o sí para empezar a caminar a esta nueva realidad"? Yo lo resumiría y ahorita, le comparto también, esta, digamos, esta sección, Armando, pero yo lo resumiría en algo, que nos va a permitir, es decir, empieza un proyecto. Si quieres tener una transformación digital, empieza tu proyecto de e-commerce B2B. Eso yo se los diría. Y eso ya te lleva a muchas otras cosas. Pero es decir, primero tomar la decisión y qué proyecto realmente impactaría en toda la organización sería un proyecto de estas características. O sea, va más allá que simplemente a lo mejor digitalizar, no sé, o implementar un CRM, ¿no? O a lo mejor mejorar algo en mi cadena de suministro. ¿Y por qué digo esto? No porque los otros 2 proyectos no sean proyectos de transformación digital, sino porque cuando tú implementas una iniciativa de comercio electrónico, vas a tener que tocar todos estos puntos precisamente para poder tener, ¿no? Toda tu cadena de valor, óptima para poder entregar, ¿no? Productos y servicios ya totalmente digitalizados. Esto es como súper ambicioso, ¿no? Empieza por lo más grande porque te va a hacer ir para abajo o hacia atrás, ¿no? A revisar cosas. Y me parece que es a veces una visión que necesitamos tener en México, ¿no? Como que, vamos de poquito en poquito, ¿no? Primero arreglo esto, y luego arreglo esto, y luego arreglo aquello, para llegar al gran objetivo. Y creo que esta visión de ser muy ambiciosos es a veces lo que nos falta, ¿no? Pero bueno, Armando, ¿cuáles serían para ti estos pasos? Pues coincido con Román, o sea, la parte de datos es importante. Yo creo que la parte de diagnóstico es también bien importante, ¿no? De saber dónde estoy fallando y cómo puedo mejorar. Y al final la parte financiera, o sea, sí se tiene que destinar un P&L.
una parte del P&L específica para esta parte de digitalización. ¿Qué tan grande o pequeño va a ser? Pues dependiendo de las posibilidades que tenga la empresa, ¿no? La pequeña, la mediana, pero sí tiene que estar ahí, ¿no? Y lo decía un poco la directora global de Nike hace unos años, en donde le decía al board, pues, ¿qué creen? La parte omnicanal, la parte e-commerce llegó para quedarse y es un porcentaje del P&L que no se va a ir haciendo más chiquito a medida que pase el año o los años. Cada vez va a ser más grande, Claro. pero pues te va a traer mucho más venta que no tenías, ¿no? O sea, al final se tiene que los dueños de las empresas tienen que saber esto, ¿no? O sea, si no están destinando nada de su P&L a la parte digital, pues yo creo que sí es un error, ¿no? Hoy en día ya todo es digital, todo va para allá, ¿no? Y los negocios se tienen que transformar de alguna forma. Y lo otro que yo te diría es, eh, al final sí tener muy claro la visión, la estrategia y sobre todo tener la gente correcta porque insisto, la gran mayoría de estas empresas son familiares, entonces probablemente a lo mejor el dueño que está tomando decisiones, pues a lo mejor no es digital, ¿no? Y por más que le des consultoría, capacitaciones, pues a lo mejor no lo va a entender. Entonces, sí contar con la gente correcta para que lleve estas iniciativas, si es el hijo, el sobrino o alguien que pueda tomar esas decisiones y que entienda y justamente que sepa la relevancia de esto, ¿no? Y insisto, ¿no? Y con toda humildad, pues los industriales tienen que abrirse a esto, ¿no? Porque al final todo es mejorable y la parte de digitalización yo creo que es un tema de supervivencia y ya no es un tema opcional. O sea, al final lo vemos todos los días, ¿no? Llegan empresas extranjeras con un alto grado de digitalización que está quitando mercados, están quitando oportunidades para las empresas locales. Entonces, yo creo que es un tema de supervivencia y es algo que es sumamente necesario, ¿no? Entonces, yo me quedaría con esta parte de datos, de tener a la gente correcta y de poder tener un diagnóstico y al final, financieramente, pues sí destinar un porcentaje para que poco a poco se vayan llevando estas iniciativas. Esto ahorita que estabas contando me hizo recordar una historia que yo te conté a ti en otro foro, ¿no? De cuando yo por ahí de 2000, muy principios de los 2000, o sea, disculpen. No, por ahí de 2000, principios de 2008, yo trabajaba en un proyecto de medios, ¿no? Y dije, deberíamos estar haciendo digital, ¿no? Deberíamos estar haciendo una página web. Y en ese momento, hace muchísimos años, me dijo el dueño de esa compañía: "Niña", yo era entonces una niña, ¿no? Me dijo: "Niña, esto no va a durar ni 2 años", ¿no? Y aquí estamos, 20 muchos años después, ¿no? 10 y muchos, casi 20 años después, diciendo: "Hoy ya no se trata de un punto de, ni siquiera de gusto, ¿no? O de me gustaría, de opcional. Es ya un punto de supervivencia, tenemos que empezar a invertir en esto, tenemos que sacar dinero, a veces de donde no lo tengamos, ¿no? Porque esa es otra realidad. A nadie le gusta sacar dinero y hacer P&Ls para cosas que nunca has hecho. Pero entender que esto es lo que está pasando, que esto es lo que viene, que cada vez va a ser más fuerte y que las oportunidades que no aprovechemos hoy las van a aprovechar cualquier otro que vaya llegando, ¿no? A veces ustedes hablaban ahora de empresas que llegan de China, de Estados Unidos, que nos llevan muchísimos años ya de ventaja, ¿no? Entonces, está pues en las manos de los industriales de México, pues hacer esto, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque me hizo recordar esa anécdota. Y yo siempre digo: "Híjole, si yo le hubiera hecho caso a esa persona, no estaría yo trabajando y habiéndole dedicado mi vida tantos años a digital". Pero parece que estamos como otra vez en ese momento y siempre vamos a estar un poco en ese momento, ¿no? Entonces, ahora sí, para terminar, sí, eh, en 5 años, ¿no? Ustedes voltean hacia atrás, en estos 5 años que de los que Román hablaba y que son importantísimos. Voltean para atrás y la industria mexicana aprovechó esta gran oportunidad, dijo: "Sí, sí, le voy a entrar", y le entraron a aprovechar el nearshoring, y le entraron a digitalizarse, y empezaron a hacer sus e-commerce, ¿no? Y fueron ambiciosos con sus proyectos, y todas estas cosas de las que hablamos. ¿Cómo se ve ese México? Pónganse 5 años desde ahora, y lo hicimos todo bien. ¿Cómo se ve ese México? Digo, seguramente se va a ver o esperarías ver un México más próspero, con una mejor calidad de vida. Yo creo que sí vamos a alcanzar a capturar valor en ese sentido. No olvidemos que nosotros éramos
un país de manufactura, ¿no? En los 70s, en los 80s, ¿no? A través del Tratado de Libre Comercio nos volvimos más una economía de servicios. No estoy diciendo que fue bueno o malo, ¿no? Simplemente así fue, ¿no? Y creo que hubo cosas muy buenas, a lo mejor en algunos sectores algunas cosas, pero no, creo que no es tema de esta conversación. Sin embargo, ahora la coyuntura por la cual estamos viviendo con la localización, ¿no? Ya no va a ser un mercado o economías de libre mercado, van a ser más regionales, van a ser más cerradas. Hablaba el secretario de Economía, ¿no? Que acostúmbrense ya a regresar a tratados con aranceles. Entonces, creo que ahí México puede o tiene una oportunidad como proveedor y regresar a una economía más industrializada precisamente por la zona geográfica que está, el mercado al que abastece, ¿no? El tipo de mano de obra, y no estoy hablando de mano de obra barata, ¿no? Sino la calidad de mano de obra del mexicano como tal. Entonces, creo que si vamos en ese sentido, creo que vamos a alcanzar los números que nos decía también Armando del crecimiento del B2B en México. Creo que vamos a capturar mucho valor en ese sentido. Yo sí soy optimista. Hay que trabajar mucho también en la política pública. Tú hace rato preguntabas estas tres cosas que nosotros como Cámara deberíamos de hacer, es precisamente esto, ¿no? Todo lo que es la parte de datos, toda la parte de diagnóstico y todo lo que está haciendo el gobierno, tanto gobierno federal, gobierno estatal, ¿no? La política pública precisamente cómo la interpretamos para presentársela a los afiliados. La otra capa sería es precisamente cómo habilitamos a que los afiliados o los industriales hablen el mismo idioma que todo el ecosistema de proveeduría precisamente para esta transformación digital. Y lo que estamos haciendo ahorita es preparando plays que les llamamos, ¿no? Entonces, cómo el sector químico puede tener, ¿no? Una transformación digital o cómo puede tener su e-commerce B2B precisamente y cuál es el paso 1, 2, 3, 4 precisamente para tener rápidos quick wins. Entonces yo les diría a todos los afiliados de la Cámara y empresarios que quieran, acérquense a nosotros y con mucho gusto los podemos apoyar en ese camino. Armando, ¿tú cómo ves ese México en 5 años? Pues yo veo con las, o sea, con la mayoría de las pymes ya digitalizadas, al menos ya con un Shopify, ¿no? Y con un tienda nube o con una plataforma que les permita, pues, ser competitivos, no nada más localmente, sino con otras regiones, ¿no? Y y mucha gente dice: "Es que si no soy grande no puedo exportar", ¿no? O sea, hay casos de éxito, insisto, en donde empezaron como pequeños empresarios y ahorita son grandes exportadores. Entonces, yo creo que el primer paso es ese, como comenta Román, entrarle sin miedo, entrarle de poco a poco. Obviamente, la tecnología hoy en día es muy asequible y hay muchas plataformas y en algún momento se va a volver un commodity, ¿no? Realmente ya hay tantas plataformas, tantas opciones, que ya no es un pretexto el tema presupuesto, ¿no? Puedes empezar con quick wins, como dice Román, e ir creciendo, ¿no? Yo creo que el crecimiento más interesante es un crecimiento sostenido, seguro, pero no aflojar, ¿no? O sea, seguir apretando el botón, seguir creciendo, viendo qué otras alianzas se pueden hacer con marketplaces, con B2Bs globales, etcétera. Entonces hay mucho que se puede hacer, pero yo sí veo México en 5 años muchísimo más digitalizado de lo que tenemos y parte de estos catalizadores, evidentemente, pues es la tecnología, que cada vez es más accesible, hay muchas opciones. Otro lado que también está impulsando esto son los grandes marketplaces B2B, que eso también va a ser un empujón muy fuerte para las pymes. Y por otro lado, pues también lo que estamos haciendo en la Cámara de acercar y de crear estos espacios, estos estudios de madurez digital, pues eso tiene que verse reflejado en 5 años, ¿no? O sea, la oportunidad es muy grande y es donde justamente queremos seguir trabajando, ¿no? Ustedes han nombrado este estudio varias veces, ¿no? Y nos dicen en octubre esperan tenerlo listo. Sin duda va a ser algo que cambie completamente la dinámica del sector, ¿no? Y que nos permita trazar roadmaps realistas, ¿no? Roadmaps que nos permitan tener un punto claro, ¿no? Tanto de partida como de destino. Y vamos a estar, pues, muy pendientes de él. A mí me emociona muchísimo. Esto es algo que hemos platicado. Me emociona siempre que haya más conocimiento, que conozcamos más, que diagnostiquemos más dónde estamos, que podamos decir hacia allá vamos.
pero sobre todo me emociona mucho algo que ustedes nos han compartido en este espacio y en otros, que es esta filosofía, ¿no? O este leitmotiv de ser un enlace, de ser un conector, ¿no? De no ser un organismo más en todo este ecosistema que está alejado allá y habla con unos por un lado y otro por otro, ¿no? Sino creo que esta visión que ustedes tienen de verdaderamente conectar al ecosistema es lo que puede transformar a México. Entonces, seguramente en octubre vamos a estar hablando nuevamente, ¿no? Sobre este estudio, sobre lo que encontraron, sobre las cosas que están ahí y vamos a poder tener esta visión a 5 años mucho más clara. Podemos esperar esto, podemos hacer aquello, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco yo muchísimo, muchísimo esto. Ahora, me gustaría que tuviéramos 5 preguntitas. Yo les digo les digo algo y ustedes me responden lo primero que se les venga a la mente. La primera pregunta es, ¿la digitalización de las empresas debe empezar por? El dueño o el líder del negocio. Armando. También. No se vale repetirse, oiga. Bueno, por el e-commerce B2B. Sí, ustedes se repiten mucho. Yo sé que están sincronizados, que son un equipo, pero déjenme chismear con ustedes. Claro. Perfecto. Entonces, por el líder y por este proyecto, ¿no? Creo que son 2 caras de una misma moneda que son importantes. Eh, el mito más grande sobre el comercio electrónico B2B es, Que es caro. Que no funciona. okey, que es caro y que no funciona. Súper grandes mitos. El reto más importante que tenemos que vencer como industria, La competitividad. La parálisis. guau. Si yo pudiera, aquí tienen una varita mágica, si yo pudiera cambiar una sola cosa de todo el entorno, lo primero que cambiaría, o lo único que cambiaría es, La resistencia al cambio. Sí, la cultura. esa sí se las doy porque creo que sí, esa es importantísima, muy de México, ¿no? Y finalmente, me gustaría que me contaran esta cosa que quieren que se quede el industrial mexicano. Una sola cosa que se quede el industrial mexicano desde la rama 68 de la Canacintra es. Pues yo me quedaría o sea, más bien, ya la pregunta no es si la industria mexicana se va a digitalizar, la pregunta es qué tan rápido lo tiene que hacer, ¿no? Y eso tiene que ser en los siguientes 24 meses. Entonces, es lo que yo dejaría en este podcast. Y también a ti, Carla, agradecerte porque eres parte del ecosistema, ¿no? En abrir estos espacios que nos permite precisamente llegar con este mensaje como cámara y como sector y rama de comercio electrónico. Entonces, repito, la pregunta ya no es si la industria mexicana se va a digitalizar, sino la pregunta es qué tan rápido va a poderlo hacer. Armando. Sí, yo creo que te diría que, o sea, que no tengan miedo a digitalizarse, más bien a mí me daría miedo como industrial no hacer pequeños esfuerzos para digitalizarme, porque al final es un tema de supervivencia. Entonces, ¿qué tan rápido quieres salir a flote antes de que, pues, muchos se queden hundidos, ¿no? Con la competencia abrumadora que va a llegar. Entonces, y que ya está llegando. Entonces, al final es, pues, que hagan pequeños esfuerzos, que no tengan miedo a regarla. Seguramente va a haber muchos errores, pero también de los errores se aprende y va a haber aciertos. Entonces, mientras tengas esas ganas de hacerlo, yo creo que es muy probable que seas exitoso en algún punto, ¿no? Y ahora me gustaría que le dejaran un mensaje, no al industrial, no al dueño de la empresa, sino a la persona que llega, y que quiere impulsar estos cambios, ¿no? Que sabemos que hay mucha resistencia. Al profesional que llega y que dice: "Voy a tratar de convencer a mi dueño de la empresa", ¿qué le dirían? Ellos son los que están moviendo México realmente. ¿Qué le dirían a este profesional de la industria que llega como un digital head de digital, o que llega como un director de transformación, o que llega como, ya saben, todos estos nuevos puestos y que se enfrentan
a la resistencia, que se enfrentan a los procesos, que se enfrentan a tener que pelear por este presupuesto, a todas estas cosas de las que hemos estado hablando, porque creo que le hemos hablado mucho al industrial. Yo le diría que se acerque a su cámara, ¿no? A la cual pertenece o, ¿no? Que se afilie a una cámara. ¿Por qué? Porque normalmente el trabajo de las cámaras es precisamente lo que estuvimos hablando prácticamente toda esta última hora, pero sí hay un tema muy importante. A través de una cámara o que es un aliado, en este caso de la empresa, va a poder tener un mensaje con mucho más fundamento de confianza. ¿A dónde voy? ¿No? No es lo mismo como tú líder, ¿no? De digital, ¿no? Y que quieras tú convencer a todo el board de una empresa o al dueño, ¿no? Que lo hagas a través de ciertas herramientas y que estas herramientas te las puede proveer, ¿no? La misma cámara. Lo que hablábamos, el diagnóstico, lo que hablábamos, ¿no? Educación, enablement, talleres, ¿no? Y poco a poco ir permeando ese mensaje y esa necesidad dentro de la corporación. Y también, ¿no? Lo pueden hacer a través de proveedores, de consultoras, pero sí, siempre hay que hacerlo acompañado y obviamente con herramientas que te permiten visualizar el valor que genera este tipo de iniciativas. Sí, yo coincido. Creo que el punto de partida es el tema diagnóstico y algo importante a mencionar es que dentro de este estudio va a haber un score, ¿no? O sea, tú como empresa que contestes la encuesta, pues vas a saber qué tan bien o mal estás en tema de madurez digital y no solo eso, sino a partir de ese score, pues cuáles son las recomendaciones como expertos en qué tienes que hacer como paso uno, paso dos, paso tres para ser realmente competitivo digitalmente hablando, ¿no? Y no nada más en la parte de e-commerce, sino también en tus procesos de operación, en la parte de recursos humanos, en la parte de marketing digital. Son 5 o 6 pilares que estamos considerando y ese es el punto de partida, porque al final el líder digital que quiere vender un proyecto de transformación digital, llámese comercio electrónico B2B, llámese marketplace o llámese supply chain automatizado, el que sea, pues siempre tienes que tener data, ¿no? Confiable, como dice Román, de que venga de cámara o de una institución confiable con datos duros para poder vender ese caso de negocio al interior. Y al final, pues el argumento es el costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad, como dicen los economistas, es todo lo que estás haciendo ahorita implica que estás dejando de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, Ujú. entender justamente esto que estás haciendo, que llevas haciendo 20 años, te impide hacer otras cosas digitalmente hablando y estás perdiendo tanta lana por el costo de oportunidad, ¿no? Entonces, ese es el argumento más válido que evidentemente, pues, apoya con todos estos estudios, con toda esta data, pues, curada y confiable para que los líderes digitales puedan vender estos grandes proyectos, ¿no? Esta conversación nos deja con, bueno, a mí me deja con muchas cosas, ¿no? Pero, una última que creo que es súper relevante es acérquense a los organismos, acérquense a las cámaras, provean conocimiento, ¿no? Respondan estos estudios, porque nos ayudan a todos a crecer, ¿no? Participen de las iniciativas, ¿no? Vayan a los eventos, asistan a los webinars. Entre más conectados y más, educados, más profesionalizados estemos, más fácil va a ser transformar la realidad de la industria, ¿no? Yo les agradezco muchísimo esta conversación, les agradezco, pues, siempre la apertura y todas las conversaciones que hemos tenido aquí y en otros espacios, el acompañamiento y todo el trabajo intensísimo que están haciendo desde Canacintra. Estoy segura de que esta va a ser la primera de muchas ocasiones en las que hablemos, en las que hagamos cosas, y pues espero que ustedes nos vayan contando de todo lo que vaya sucediendo en el trabajo que están impulsando. No, al contrario, gracias Carla, al equipo también de Marketing for E-Commerce. Y como te comentaba, estos espacios para nosotros son muy importantes y son parte de lo que hablabas ahorita, ¿no? De cómo llevar ese mensaje nosotros como cámara, pero también como agentes dentro del mismo ecosistema, que lo único que queremos nosotros es que el desarrollo económico del país mejore. Eso es, digamos, a grandes rasgos, el objetivo de nosotros como cámara. Y pues yo también espero que sea la primera de muchas, Carla. Muchas De gracias. mucho. No, muchas gracias y de verdad, esta es su casa. Digo, hoy estuvimos así a distancia, pero esta Marketing for E-commerce México es su casa. Siéntanse libres de compartirnos información, de llamarnos, de
de todo lo que quieran, que vamos a estar siempre felices de hacerlo. Y ustedes, personas allá afuera, marqueteros, industriales, no pierdan de vista esta oportunidad. Hay una previsión de 113,000 millones de pesos derivados del e-commerce B2B en 2033. ¿Somos parte de eso o no somos parte de eso? Yo creo que todos queremos serlo. Y como dice en Román y Armando, esto se trata de hacer mejor a México, de hacer crecer a México, de tener una realidad más próspera y más moderna. Y pues esperamos que esta conversación genere muchas otras en otros espacios, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Y Quiero una precisión, Carla. No son pesos, son millones de dólares. dólares, sí, sí es cierto. Sí, Entonces, millones de dólares, la muchísimo. oportunidad- sí. La Es oportunidad. muchísimo el crecimiento que hay. Sí. Pues bueno, pues muchísimas gracias y pues estamos a sus órdenes siempre. Gracias, Carla, por No, gracias a ustedes. Cuídense Gracias. mucho.